Dios le bendiga, Dios le guarde, soy su hermana y amiga Jair Pereira. En este su canal, la palabra viva y eficaz. Hoy vamos a estar leyendo San Mateo, capítulo número 16, versículo número 16. Hoy vamos a estar viendo el tema bautismo. Este estudio bíblico va a estar dividido en dos partes. Primero vamos a hablar sobre el bautismo del arrepentimiento y luego vamos a estar hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son la palabra, por lo tal está el bautismo como primera palabra y segunda palabra tenemos el bautismo del arrepentimiento. En este canal ya hemos visto la palabra arrepentimiento en un estudio bíblico. Si no lo vieron, les recomiendo ir al video para poder entender a lo que se refiere el arrepentimiento. Un cambio de un pensamiento que tiene un ser humano de algo, pero cambia completamente. No nos vamos a quedar con eso, sino que vamos a leer San Mateo 16, versículo número 16, San Marcos 16, versículo número 16, dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok. Nos encontramos con personas que hoy en día predican acerca del Evangelio, hablan sobre Jesucristo. La buena noticia que Jesucristo vino a morir por la humanidad y perdonar pecados. Esa es la parte que Dios ha hecho en la humanidad. Pero, ¿qué hay de la humanidad hacia Cristo? ¿Qué es la accionar de ella? Creer es lo que la humanidad hoy en día necesita. El que creyere y fuere bautizado. Hay que creer que hay alguien que quiere cambiar nuestra vida. Y nosotros debemos tomar la iniciativa. Dios siempre va a querer realizar un cambio en nosotros. Porque Él no quiere ver a una humanidad perdida. No quiere ver a personas destruyéndose a sí mismas. Y por eso, con gran amor envió a Jesucristo. Pero no solo hay que creer en Jesús, en que Él vino al mundo, murió por nuestros pecados, sino también tomar un accionar en nuestras acciones, y es lo siguiente: ser bautizados. Tengo al lado mío un libro de estudio, el cual nos habla, un diccionario, sobre la palabra bautismo. La acción del verbo bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego baptizo, intensivo de bapto, y sus derivados, que significa introducir en el agua o sumergir o lavar con agua. Ok, vamos a tener este simbolismo. El bautismo significa sumergir, introducir al agua o lavar con agua. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? El de: si vinieres a mí, nunca más tendrás sed. ¿Por qué? Porque Jesucristo era agua viva. Y es más, el que creyó en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto lleva más allá de eso. El bautismo era sumergir a las personas en un lugar. Esto lo hacía, primeramente, ¿quién? ¿Quién lo hacía? ¿Quién fue el que introdujo el bautismo? Juan el Bautista. Juan el Bautista lo podemos encontrar en San Juan, donde nos hablan sobre Juan el Bautista. Dice que hubo un hombre de Dios llamado Juan, que él dio testimonio. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es a quien yo decía, que el que viene después de mí, antes de mí, por el cual era primero que yo. Juan hablaba sobre Jesucristo, pero no solo de eso, sino que también decía a la gente que se bautizara. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Y les decía en primera San Juan, un capítulo número 1, versículo número 19, nos empiezan a hablar sobre Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan,
Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres profeta? Y él respondió: no. Él le dijo: pues ¿quién eres? Porque para qué demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. A los que los fariseos enviaron, a los que enviaron eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. Ese es el significado de el bautismo. Juan el Bautista era una persona que bautizaba personas. Y es lo siguiente: él las sumergía en agua. ¿Con qué propósito? El propósito del bautismo es cambiar la mentalidad de el que se sumerge bajo el agua. No solamente cambiando internamente, sino demostrándolo exteriormente, pasando por este momento, podríamos decirse. Tiene una palabra específica. No quiero decir rito porque se me hace no muy bueno para poder utilizar esa palabra. Pero lo que Juan el Bautista hacía era sumergir a las personas bajo agua, pero no solamente las mojaba. Él, antes de que las personas tomasen la decisión de bautizarse, les predicaba acerca de Cristo, las incentivaba a creer en Él y les decía lo que estaban haciendo mal con su vida. Entonces dijo, Juan le respondió: yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto nos dice en San Juan 1. El ministerio de Juan el Bautista también nos habla en San Mateo y San Marcos. Imagínense si es tan importante el bautismo que hasta Jesús se bautizó. Y hay algo importante, que lo que les dije, Juan no metía gente al agua y la sacaba como diciendo: bueno, ¿te crees que vas a cambiar? Y no, Juan les explicaba antes de pasar por el agua lo siguiente, que es: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía eran langostas, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él de Jerusalén a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La importancia de esto, de que las personas que se bautizaban confesaban todo lo que habían hecho mal, o decían: sí, Juan el Bautista tiene razón, porque me predicó que tengo una mala vida y necesito de Jesús. Y yo creo en ese Jesús. Pero ¿qué hago con mis malas obras? Yo quiero que Jesús me cambie. Ellos confesaban y decían: sí, quizás soy un poco egoísta, soy egocéntrico, pecados más profundos, sí, robo, soy una persona que comete quizás una falta y necesito cambiar eso y quiero cambiarlo. Entonces, al reconocerse, primeramente creían en Dios y creían que el Cristo había llegado para perdonar sus pecados. Pero más de eso, ellos tenían que sumergirse y salir de esa circunstancia. ¿Qué es lo siguiente? Juan el Bautista era reacio con sus palabras a la hora de hablar. Dice: y al ver que muchos de los fariseos y saduceos veían su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una de las palabras que estuvimos hablando mucho fue los frutos. Que el arrepentimiento lo que hace es eso, demostrar. El cambio de pensamiento también lleva a cambio de acciones. Y eso nos tiene que dejar muy en claro en la forma en la cual nosotros nos conducimos o andamos. No quitando de lado la Biblia en este estudio, quiero continuar leyendo lo que dice
acerca del bautismo. Los origen. 1. Origen. Los baños y lavamientos sagrados eran comunes en las religiones paganas antes de Cristo, pero el bautismo en el Antiguo Testamento tiene sus antecedentes inmediatos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tiene sus antecedentes inmediatos en el Antiguo Testamento. El judaísmo intertestamentario, la ley prescribía varios lavamientos con agua, que lo podemos encontrar en Éxodo, en Levítico, en Números, que son parte de las leyes que nos dejó Moisés a nosotros. Quienes no han visto todavía el video de quién escribió cada uno de los libros, pueden pasarse por el canal para ver por qué es que digo que Moisés escribió el libro de Levíticos, y hablo sobre los autores más a profundidad. Y dice, también los profetas hablaron de lavamientos presentes, como en Isaías 1, que lo vamos a leer ahora. Isaías 1:16 es un solo pasaje bíblico, pero nos habla de lo siguiente. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Nos hablan sobre un lavamiento. Luego en Salmo 51, muy conocido este salmo, que es un salmo de una persona completamente arrepentida que le pide a Dios que lo limpie de la maldad que había cometido. Y en esos tiempos, acuérdense que no existía Jesús. Estaban las promesas sobre el Mesías, sobre el Cristo, pero no había llegado. En 51:2:7, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Lo siguiente nos deja en que el agua siempre es necesaria en nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y fue necesaria la limpieza, el bautismo, aún antes de llegar al Nuevo Testamento. Y aún en el futuro, en Isaías 52:15, en Ezequiel, en Jeremías, en Zacarías, en Primera de Corintios 10:2, el bautismo fue prescrito a los prosélitos probablemente antes de Cristo, para incorporar a los gentiles a la comunidad judaica. También lo practicaron los esenios. El bautismo como tal tiene un trasfondo que, como dijimos, sumergir en agua, introducir en agua o lavar con agua. El bautismo se utilizaba bajo muchas leyes judías, siempre bajo los procedimientos, cuando los sacerdotes se sumergían en agua, trabajaban con el agua para purificarse, limpiarse, y es más, sobre profecías futuras acerca del lavamiento y aún de mandamiento que Jesús daba para que las personas se arrepintieran. Esto nos deja en el segundo significado. El origen es que ya existía más o menos una entrada al bautismo en el Antiguo Testamento, pero se fundamentó bien en el Nuevo Testamento cuando llegó Juan el Bautista, el cual empezó a predicar de Cristo, y sobre que no era solamente escuchar, sino también poner por obra. El bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta a la entrada a la comunidad del nuevo pacto, que permite a los que pasan por ella experimentar los beneficios de dicho pacto. Juan el Bautista insistió en que se bautizaran los judíos, y Cristo se sometió al bautismo, que nos deja en, ya les voy a leer el siguiente pasaje bíblico,
en San Marcos capítulo número 1, 9. Aconteció que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que descendía: y tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo fue una persona que llegó a bautizarse. Y aquellos que me están escuchando y no se han bautizado todavía, creen en Dios, están en una iglesia, puedan pedir que los bauticen, quieren demostrar, decir: yo estoy arrepentido de todo lo que hice y quiero pasar por las aguas, quiero sumergirme y volver de vuelta con una nueva vida, ser limpiado de todo eso. Si bien la sangre de Cristo ha perdonado cada uno de los pecados y nos ha limpiado de todo mal, hoy en día es necesario el bautismo una sola vez para poder renunciar a todos los pecados. Porque hoy en día no es que, me arrepiento y mañana me voy y me sumerjo en un río, en un agua, me tiro agua y ya estoy. Y no es así. No es consciente cuando ha estado mucho tiempo lejos de Dios, ha tenido una vida en la cual no ha conocido a Dios, no se ha sumergido en la presencia de Dios, por así decirlo, no se ha limpiado bajo su sangre, sino que ha hecho oído sordo y no ha creído. Y en todo ese tiempo no quiso creer, pero cuando creyó dijo: sí, Cristo quiere cambiarme, quiero cambiar. Entonces ahí es donde uno cambia. Esto nos deja en ¿qué? En el Nuevo Testamento el significado es el nuevo pacto. Personas que antes no tenían esta oportunidad, ahora la tienen. Dice: es la puerta de la entrada a la comunidad del nuevo pacto, que permite a los que pasan por ella experimentar los beneficios de dicho pacto. Juan el Bautista insistió que se bautizaran los judíos y Cristo se sometió al bautismo, con el cual inició su identificación pública con los pecadores, identificación que culminó en la cruz. Obras tremendas. Como señal inicial para el miembro agregado al pueblo del nuevo pacto, el bautismo reemplazó a la circuncisión. Esto es tremendo. Voy a hacer un video dedicado a esto, pero no quiero entrar en mucho detalle porque es muy largo. La circuncisión era una tradición, un rito realizado por judíos, y yo no quiero aquí que ningún judío ni persona que está del otro lado se ofenda, porque yo sé que hay muchas personas que miran este canal y son judías, tienen raíces judías, tienen personas que son amistades judías, y no quiero hablar nada que no sepa. Por eso aquí yo me callo la boca y voy a realizar una investigación a profundidad con datos históricos, con información, hablando sobre este tema para no lastimar la sensibilidad de el que está del otro lado. Por eso vamos a decir que era un rito, y pido disculpas a los que están del otro lado y se sienten ofendidos por esta palabra. Era un rito en el cual, en el pacto de Abraham, Dios le había mandado a realizarse la circuncisión, el cual distinguía al pueblo de Israel a todos los otros pueblos, que lo hacía único y especial. Pero ¿qué pasa? Ahora ya reemplazaba la circuncisión. ¿Por qué? Por el bautismo. Ahora no mandaban a circuncidar lo externo. Después ustedes van a saber por qué yo digo eso, estén atentos al canal. Sino mandaban a circuncidar el corazón. Y ante este acto, que fue reemplazando la circuncisión, vamos a leerlo para tener base bíblica en Colosenses. Colosenses capítulo número 2, versículo número 11.
que lo encontramos y dice así. 2, 11 y 12. Y también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, no en el cual fuiste también resucitados por él, en el cual fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Cristo, el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya vamos a llegar al final de este video. Dice, y llegó a multiplicar tanto los requisitos como los beneficios del pacto. Juan el Bautista insistía que en el arrepentimiento, que incluía una confesión pública del pecado, y él permitía a los bautizados el perdón de sus pecados. El bautismo cristianismo vino a señalar el segundo beneficio básico, el don del Espíritu Santo, que ese es para el próximo video. Así que, por favor, si les ha gustado este video, les voy a ya hacer un cierre final hablando sobre lo siguiente que es. Okay. El bautismo es importante en la vida del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Como hablamos acerca del arrepentimiento, que voy a dejar para finalizar la imagen del título y abajo el link en la descripción, porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio radical. Arrepentirse de algo es no volver a cometerlo. En este caso, esto es lo que se predicaba y necesitamos predicar, que es el evangelio de salvación, pero también el arrepentimiento. Yo le puedo predicar a una persona acerca de Cristo, pero si la persona no siente arrepentimiento por todo lo malo que ha hecho, seguirá cometiendo las mismas equivocaciones. Y aunque sepa que hay un Cristo y sepa que hay un Dios, la persona seguirá equivocándose una y otra vez, porque siente que sus actos son buenos cuando no lo son. Por esto el bautismo, el sumergir, introducir bajo el agua o lavar con agua es necesario, tanto para poder nosotros primeramente mostrar un cambio que es simbólico en nuestras vidas. Es decir, yo quiero dejar de lado todo aquello que hice mal. Y no te voy a decir que van a salir nadando de tu cuerpo los pecados y se van a ver materializados cuando salgas del agua, sino te voy a decir que es lo siguiente. Al tú demostrarlo con un acto, le das simbolismo a lo que estás haciendo. Hay personas que, parece raro, pero hacen cosas por simbolismo. Pero este no es solo un simbolismo cristianismo, sino es algo que la Biblia nos pide hacer. En San Marcos 16:16 nos habla que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por eso, Cristo lo hizo. Cristo estaba en un cuerpo de carne. Era como nosotros. Él no tenía ningún pecado y no tenía de qué arrepentirse. Pero sin embargo, dijo, estoy hecho de carne. No tengo nada de qué arrepentirme, pero quiero pasar por las aguas y quiero tener una nueva vida. Quiero tener una nueva vida en el sentido de quiero recibir de parte de Dios. Quiero que esto quede marcado, que es que cuando Cristo sale del agua, la paloma reposó sobre su hombro, dando noción a la santidad. Que vamos a ver el significado de la paloma, vamos a ver el siguiente bautismo. Como le dije, es un video que va a estar dividido, no sé si lo dije en este episodio al inicio, porque grabé 2 videos y se me cortaba la cámara. Pero vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo por separado al bautismo del arrepentimiento. Por eso en esta noche les comparto bautismo, estudio y tema bautismo. ¿Es necesario? Sí. ¿Hay que bautizarse? Sí. ¿Ok? El origen va desde antes del Nuevo Testamento.
en las leyes que se realizaban en Éxodo, en Levítico, donde utilizaban el agua para purificar. También en profecías futuras, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, y también nos encontramos con que era utilizado incorporar a los gentiles a la comunidad judaica, también a la práctica de escénicos. El significado es un cambio de vida, es la introducción al nuevo pacto, quitando de lado la circuncisión y bautizando a otras personas. Por eso Jesús le decía, y nos volvemos al versículo en el cual nos habla, que este ya es el último versículo a compartir, el cual nos habla a nosotros también, en San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esas tres personas, adivinen quién estuvo en el bautismo de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre mirando desde el cielo, respondiendo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, y la paloma, que es el Espíritu Santo, un adelanto para el próximo video, que descendió y se posó bajo el hombro de Jesús. En el hombro de Jesús, no bajo el hombro, sino está aquí arriba. Estuvo ahí arriba, y eso nos deja en que nosotros hoy debemos predicar sobre el arrepentimiento. Toda acción mala tiene su consecuencia, pero Dios vino a este mundo para perdonar esas acciones malas y para que no las vuelvas a cometer. Pero está en ti cambiar ese pensamiento y arrepentirte de tus malas acciones y hallar salvación. También tenemos este estudio bíblico que es bautismo de arrepentimiento, bautismo de Espíritu Santo, y para la próxima semana un video titulado Salvación. Por eso en esta noche espero que este estudio bíblico haya sido de bendición para tu vida, haciendo un cierre. El origen fue desde el Antiguo Testamento. El significado es la puerta, la entrada a la comunidad del nuevo pacto y a una nueva vida. Tercero, hay muchos conflictos. ¿Conflictos con quién? Problemas. La mayoría de los estudiantes que están de acuerdo con el bautismo común en la iglesia primitiva era por sumersión, aunque reconocen también que la palabra empleada en el mandamiento tiene a veces un sentido más amplio y general. Lo problemático es más lo práctico, más agudo relacionado con el tema del bautismo. Hay algunos que simplemente usan agua, se tiran en la cabeza, otros que bautizan niños, como la Iglesia Católica, y esto es lo que nos habla, que relacionan el tema del bautismo a los párvulos o hijos de creyentes, y luego nos quedan, algunos enseñan que se debe esperar hasta que los hijos hagan su propia confesión de fe, para no porque no consta en el Nuevo Testamento que se haya bautizado a los niños. Otros opinan que la unidad del pacto y la analogía de la circuncisión justifica el bautismo, los niños de los creyentes como expresión de la fe y padres sujetas de esta, luego posterior confirmen a los hijos mismos. Ok, temas problemáticos o temas a discutirse van a tener una sección en el canal. Ahora no, porque estamos muy ajustados con todo el contenido y estamos retrasados con lo que tenemos que hacer. Pero más adelante vamos a abrir un tema debate donde ustedes, suscriptores queridos que están del otro lado de la pantalla, van a poder realizar un debate presencial por YouTube. Pero el tema a elegirse se va a dar
con semanas de anticipación, y vamos a hablar sobre un tema. La posición a tomarse, sea una persona que está a favor que se bautice en párvulos, o sea, una persona que esté en contra de la bautismo a sumersión, o una persona que esté a favor del bautismo, pero no en párvulos, sino en personas que tengan noción de lo que están haciendo, va a haber un espacio para poder hablar, para poder expresar y edificar bajo la palabra, no contendiendo con ella, sino edificando a otros y enseñando la verdad que está en ella. Por eso en este día te animo y te aliento a que tú, amigo que me escuchas, si eres creyente y has creído y aún no te has bautizado, pases por las aguas, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que hay algo pendiente en tu lista y es bautizarte. Por eso en este día, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu programa, La Palabra Viva y Eficaz, con un episodio más, número 7 del canal. En esta noche espero que sea de bendición este video y este canal, como lo ha sido para mi vida.